Hola a todos, muy buen día, bienvenidos una vez más a su programa Con los Ojos del Alma, esperando pues que lo que estemos haciendo pues les esté gustando a todas las personas que nos siguen. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar presentando a una persona que invitamos el día de hoy y que de aquí en adelante vamos a estar trayendo pues a personitas diferentes a que conozcan un poco de cómo es la metodología de estar acá en la emisora. Hoy estamos con Johan Ramírez, él es usuario del crack y pues bueno, esperemos a ver que se lleve una buena impresión. Y como siempre en nuestra mesa de trabajo, como todas las veces que grabamos, está nuestra queridísima amiga Carolina. Hola, muy buenos días, tardes o noches para todos. Espero que en esta tercera temporada siga siendo de su agrado y que podamos llegar a más personas para dar conciencia y visibilización de la discapacidad visual. Y Elizabeth Pelayo, nuestra chavita hermosa. Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro programa y a su programa. Bueno, hoy estamos con un invitado de acá de la institución. Es el señor John Jairo Erazo, subdirector de las regionales del crack. John Jairo, buenas tardes. Muchas gracias, Diego, Elizabeth, Carolina. Muchas gracias por este espacio, a Diego, a todos los oyentes. Espero se encuentren muy bien y estén motivados para escuchar este buen programa. Bueno, como les comentaba, él es el subdirector de las regionales. Entonces, pues, hoy él nos va a contar un poquito acerca de la función que él desempeña acá en el crack y nos va a contar acerca de qué son las regionales. Gracias, Diego. Bueno, mi nombre nuevamente, John Jairo Erazo. Yo soy educador especial. He trabajado con la entidad ya hace un poco más de 13 años. ¿Sí? Soy rehabilitador. He trabajado en territorio hacia la autonomía de las personas con discapacidad visual a partir de un manual de rehabilitación que contiene unos componentes. Es un método de rehabilitación que aplica el crack en diferentes lugares del país. ¿Sí? Básicamente, la estrategia Nadie sin Rehabilitar es la posibilidad de articular acciones con diferentes entidades públicas y privadas en diferentes lugares del país. ¿Para qué? Para desarrollar un programa de rehabilitación que permita que las personas con discapacidad visual sean autónomas e independientes. Ese es el objeto general, ¿sí? Pero que a su vez se puedan vincular a diferentes rutas de inclusión social, en educación, en ocio y tiempo libre y en empleabilidad. ¿Y esto para qué? Para hacer tejido social, pero sobre todo para transformar las trayectorias de vida de los participantes, en este caso de las personas con discapacidad visual, en los lugares donde ejecutamos acciones. ¿Cómo se caracterizan esas personas? ¿Cómo caracterizamos la población? Que hay algo importante y es que nosotros analizamos bases de datos. Las conocidas son el Registro Único de Caracterización Poblacional, que pues es un registro a nivel nacional. También está CISPRO y también está el CIMAT. El CIMAT es la base de datos que tiene las instituciones educativas o las secretarías de educación en todo el país. ¿Qué sucede? Que muchas veces esas bases de datos están desactualizadas, no obedecen a datos reales, no se actualizan por sí mismas, ¿cierto? Y muchas veces encontramos allí registros o personas que no tienen discapacidad visual, que no tienen discapacidad. Un ejemplo claro es errores de refracción. Hay personas que utilizan lentes por una miopía, un astigmatismo, ¿cierto? Pero no por ello son personas con discapacidad visual, personas con baja visión. Entonces aún no hay claridad, ¿sí? En los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy grande para actualizar las bases. Entonces, ¿qué ha hecho el crack? El crack trabaja con bases de datos propias. Administramos desde la subdirección un registro de personas a partir de una ficha de caracterización, datos demográficos, datos muy sencillos. Nombre, teléfono, dirección, edad, ¿sí? Condición visual. Es importante saber si es persona ciega o es persona con baja visión. Nivel educativo. Desde allí validamos los datos, entrevistamos a los participantes para saber si efectivamente son personas con discapacidad visual. Entonces nosotros tenemos bases de datos propias.
John, yo me quiero devolver un poquito y hay algo que me causó curiosidad. ¿Cómo el crack saca o maneja o hace toda la parte del plan de manejo de rehabilitación para una persona en los territorios? Hay algo importante y es que el crack, ¿sí? La doctora Gladys, directora general, ha liderado la estrategia NEA sin rehabilitar ya hace 18 años, ¿sí? Pero el crack también escribe un manual de rehabilitación para América Latina, ¿sí? Hay integrantes de Chile, de Uruguay, de Cuba, ¿sí? Y este manual es validado ante la Unión Latinoamericana de Ciegos. ¿Qué pasa acá? Que se plantean unos componentes para que las personas sean autónomas e independientes. Uno de ellos tiene que ver con el acompañamiento médico desde psicología y trabajo social, otro tiene que ver con entrenamiento sensorial, ¿sí? Todo el umbral perceptivo, todo el umbral sensorial en atención, percepción, memoria de trabajo. Hay otro componente que tiene que ver con orientación y movilidad. Eso es clave para que una persona sea autónoma, ¿sí? El poder llegar de un lugar a otro de manera autónoma e independiente es muy importante. Hay otro componente que tiene que ver con comunicaciones. Y en comunicaciones entra braille, ábaco, lectores de pantalla para telefonía y para celulares, ¿sí? Yo pues conocí la transición de los teléfonos análogos a los digitales. Antes teníamos que pelearnos software para poder utilizarlos. Ahora no, ahora pues el lector está encriptado, ¿no? En el celular. Es mucho más sencillo, hay mayores posibilidades de acceder. Y otro componente tiene que ver con técnicas de la vida diaria, lo que hacemos todas las personas en el diario vivir, pero nosotros como personas con discapacidad visual pues necesitamos ciertos ajustes. Piénsense en cómo reconocer el dinero, cómo enhebrar una aguja, cómo organizar nuestra casa, ¿cierto? Cómo organizar nuestras manos cuando se hace necesario, a la hora de la mesa, qué técnicas debo implementar para hacer uso de los cubiertos. Pregúntense a la hora de la cocina, ¿cierto? Cómo encender una estufa, cómo freír, cómo cortar, pelar o picar alimentos sólidos. Entonces ahí van estos componentes de rehabilitación. Aquí hay un asunto interesante y es cómo situarlos en los territorios, ¿sí? Se deben ajustar, se debe adaptar este modelo a las necesidades específicas del territorio en materia de rehabilitación. Importante entender también que estos planes de trabajo surgen desde una evaluación preliminar, es decir, que no todas las personas requieren de braille, no todas requieren de tecnologías. Hacemos una evaluación para saber qué habilidades y qué destrezas y qué falencias tienen las personas desde rehabilitación, desde los mismos componentes, ¿sí? Y de acuerdo al territorio, me imagino, porque para una persona que viva, por ejemplo, en Malambo Atlántico, en el casco urbano de Malambo no va a ser la misma que la persona que vive en una vereda a 4 o 5 horas de un casco urbano de, no sé, del Cauca. Sí, así es. ¿Qué sucede? Que el accidente geográfico es distinto, que el trazado urbanístico es distinto, ¿sí? Que las calles, el cómo se ha construido la ciudad se hace distinto, ¿cierto? Entonces las técnicas cambian. No es lo mismo andar aquí en Bogotá, ¿sí? En una calle sobre Chapinero, sobre el Restrepo, donde encontramos losas pododáctiles y quizás llenas de huecos y con volardos, a desplazarnos, por ejemplo, en un Cali, en un Medellín. Tú das el ejemplo de Malambo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Cauca? Son zonas netamente rurales, donde hay caminos de herradura donde las personas deben desplazarse, donde tienen mojones como puntos de referencia. ¿Qué es un mojón? Un punto que delimita las fincas, ¿sí? Puede ser un árbol, puede ser, sí, es un punto de referencia. Pero a nivel de mapa mental, sí, las condiciones son completamente distintas. La técnica, el agarre con el bastón cambia, ¿cierto? El desplazamiento cambia. Allí es donde se hacen los ajustes. Para técnicas de la vida diaria, de igual forma, es distinto que yo esté en mi casa, ¿sí? Y vaya a encender la estufa cuando estoy en el campo y tengo que pues, encender en un fogón, ¿sí? Claro, el coger leña, el ubicar muy bien dónde va el combustible, dónde va la hornilla. Generalmente hace años atrás, esto, desde los planes de intervención, los fogones ya no deben estar en el piso. Eso es lo básico, por todo lo que implica a nivel físico. Entonces se elevan las cocinas, pero todavía hay personas con ceguera que cocinan con leña.
en sus fincas, en sus caseríos, en las zonas rurales dispersas, que también hay una gran diferencia entre ellos, entre la ruralidad y la ruralidad dispersa. Estamos hablando de casas que están entre 2 y 3 kilómetros entre ellas, y que no hay conexión a red. O sea que, por ejemplo, acá en la ciudad, bueno, por ejemplo, nosotros que tenemos pues la rehabilitación, lo que dices tú de las técnicas de la vida, aquí nos enseñan a cocinar, ¿sí? Pero lo que tú dices en las zonas rurales, por ejemplo, las personas que tienen fincas y tienen cosechas, cuando hacen la recolección de sus cosechas, eso también lo enseñan, digamos, o sea, porque, o sea, no sé, me estoy haciendo un imaginario. ¿Se hace una adaptación? Sí. Bueno, O a sea, ver, nosotros en el crack no enseñamos a cocinar. Yo soy buen cocinero, pero no, mira que hay una gran diferencia. Técnicas. Nosotros generamos Las técnicas. Ay, yo sí. aprendí a técnicas fritar papas específicas. Las Pero técnicas. nos centramos en la técnica, Diego. En la Ok. técnica, en cómo generar la acción de manera autónoma y segura. ¿Sí? Entonces lo que hacemos en los territorios es adaptar dichas técnicas. Yo recuerdo con mucho cariño, yo estuve trabajando fuera durante muchos años, ¿sí? En un lugar llamado El Doncello. Había una señora, Caqueta, había una señora que ella necesitaba en su plan de trabajo aprender a desplazarse. Ir de su casa al pueblo y del pueblo a su casa. Pero ¿qué sucedía? Que estando imagínate una montaña, la Claro. casa está en la montaña, pero ya para llegar hasta el gancho es la cerca de entrada, ¿cierto? No tenía puntos de referencia y era en bajada. Entonces, ¿qué decidimos? Colocar, ¿sí? una piola desde el gancho hasta la puerta de entrada y era funcional por todo el riesgo que había alrededor, ¿ves? O sea, por más pila que fuera ella para la implementación de la técnica previa, estábamos hablando de Hoover, de la técnica con bastón, ¿sí? El riesgo era muy alto. Entonces decidimos utilizar la piola para eso. Ella, pues, una mujer sola que no tenía, pues, una red de apoyo y realmente la estrategia funcionó, ¿sí? Y ella podía, pues, ir del gancho a la moto que la traía del pueblo, pues finalmente no podía ingresar, ¿sí? Ya los vecinos se dieron cuenta también de su condición, empezaron a apoyarla para transformar y para, pues, que pudiese ser en medida, hacer de su vida un poco más funcional. Independiente. ¿Sí? Entonces esos son los ajustes que se realizan. Nosotros leemos en los territorios, le hacemos una lectura, generamos un mapa de actores claves también. Eso ya más desde la gestión, desde lo que podemos hacer en la inclusión social. ¿Sí? Revisamos qué actores hay, qué entidades hay, qué servicios hay, ¿cierto? Qué condiciones tiene el lugar, si está mediado por el conflicto, que eso también es un eje transversal que permea a muchos municipios actualmente en el país. Entonces revisamos que efectivamente cuál es la situación política para poder ejecutar. Siempre hacemos esos estudios previos antes de llegar a los territorios. Perdón, pero fíjense John. algo importantísimo, es que siendo así, con todo el impulso que tenemos, con toda la mediación con las instituciones, hacemos de esto que sea una realidad. Dime, Elizabeth. ¿Cómo llegan a esas zonas rojas? ¿Cómo A la hacen? zona en conflicto. A las zonas en conflicto. Bueno, en ¿cómo los hacen? últimos años hemos tocado Caquetá y hemos tocado Cauca, ¿sí? Donde, pues, lamentablemente han habido situaciones de conflicto, ¿sí? Pero, pues, que en medida no ha sido un impedimento para poder ejecutar. Eso también es importante establecerlo, ¿sí? Hay lugares donde definitivamente no podemos llegar, porque ese es colocar en riesgo a las personas con discapacidad visual, a sus familias, a los funcionarios. Entonces, tenemos también unos alcances, ¿sí? Sí es cierto que nosotros tenemos la intención de llegar a cualquier parte del país, revisamos muy bien las posibilidades. ¿Cómo llegamos entonces? Muchas veces, o en su mayoría, golpean las puertas del crack asociaciones de personas con discapacidad visual. Entonces nos contactan, ¿sí? Envían una carta de intención solicitando el servicio y sumando un número de personas con discapacidad visual. Generalmente son entre 30 a 35 personas por punto de atención, ¿sí? Para la población que hay en los territorios, en los municipios y en los caseríos, ¿cierto? En las ciudades, es un número muy bajo. Sí, es relativamente bajo, 35 40 personas es muy bajo. Tomamos esos registros y validamos si efectivamente son personas con discapacidad
y desde allí empezamos la gestión para poder llegar a estos espacios. Entonces recibimos solicitudes por parte de las asociaciones de personas con discapacidad, alcaldías municipales, gobernaciones, cajas de compensación, hospitales, ¿sí? Entidades públicas y privadas. Ustedes de pronto, o sea, acá me pongo a pensar, o sea, en las zonas rurales es complejo el hecho de que una persona se visibilice. Hablo de la discapacidad. Una persona que tiene discapacidad visual. O sea, por ejemplo, esta señora que tú dices que estuvo sola, la que nos cuentas. O sea, ¿ustedes también se enteran, digamos, por el voz a voz? O sea, lo que es que es muy complejo, porque tú dices que las personas a veces en las bases de datos no están. Pero, o sea, ustedes, digamos, cuando llegan a los territorios, listo, hay asociaciones, hay fundaciones, pero digamos, ustedes ya de forma autónoma, como ustedes mismos, digamos, con el voz a voz o preguntando, llegan tal vez a algunos puntos donde es un poco compleja la accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Sí, efectivamente hay territorios donde se hace complejo. Entiendo accesibilidad para llegar al programa de rehabilitación. Esto debe ser la ubicación geográfica en el territorio, ¿sí? Les voy a contar algo muy interesante. Nosotros desarrollamos acciones en San Lorenzo, eso es Nariño, hace unos 4 años atrás, ¿sí? Anabel Ojeda Erazo, en ese tiempo era la jefe de salud pública. Entonces nos contacta, organizamos lo necesario, envía una base de datos, validamos, sí, encontramos las personas con discapacidad visual, llega el profesional del crack, pero miren que San Lorenzo es muy pequeño, es un pueblo muy pequeño, hablamos de unas 6 manzanas, sí, pero en extensión es muy amplio y la mayoría de las personas habitaban en las zonas veredales. Entonces la propuesta de la alcaldía, y esto es muy interesante, es cómo hacer para que las personas llegaran al lugar donde ejecutábamos acciones. Entonces primero se gestionó con los jeeps, ¿sí? Los jeeps que bajan la leche y en los días del mercado, y allí bajaban las personas de manera gratuita, ¿sí? Los jeeps bajaban en la mañana, se devolvían en la tarde y ellos asumían su rehabilitación. ¿Qué hizo la alcaldía? Facilitó refrigerios, almuerzos, ayudas técnicas para la población. Entonces fíjense que esto es... Eso es una alcaldía comprometida. Eso es una alcaldía que se espera que haya en todos los lugares, en todos los municipios del país, y realmente se puede, sí se puede. Sí. Se puede cuando hay voluntad política, cuando hay compromiso, cuando hay planes de desarrollo establecidos para la población, cuando hay recursos económicos, ¿sí? Entonces fíjense que este no es el único lugar, hay muchos más, historias muy bonitas para contar, donde articulan acciones con el crack en beneficio de la población con discapacidad. Hablando de Caquetá hace unos años, ¿sí? En Florencia, recuerdo con mucho aprecio, en ese momento Fernando Troncoso, que era el alcalde, ¿sí? ¿Qué dice él? Bueno, ¿qué necesita? ¿Qué necesita la población precisamente para salir adelante? ¿Sí? En un lugar donde pues los recursos son muy complejos, en su mayoría las personas con discapacidad tienen unos ingresos muy bajos o quizás escasos, de familias complejas, ¿sí? Entonces, ¿qué decide la alcaldía? Facilitar ayudas técnicas para la población que participaba del programa. Eso es bueno, ¿sí? En otro caso, también se han recibido apoyos de otro tipo, por ejemplo, apoyo profesional, ¿sí? La participación de los programas. Entonces, de nuevo, la idea es que las entidades articulen acciones en beneficio de la población con discapacidad visual. ¿Todo, Diego? ¿Cuántas regiones tiene? Actualmente contamos con 30 puntos de atención, ¿sí? Estamos ubicados en diferentes partes del país. Estamos hacia la costa norte, por Barranquilla, por Galapa, por Turbaco, por Santa Rosa. Estamos en Bolívar, en Monpós, Mangangué, San Jacinto, Calamar, Carmen de Bolívar. Estamos en Antioquia, en Medellín. Estamos aquí en Cundinamarca, en Cibaté, en Zipaquirá. Estamos por Casanare, en Yopal. Estamos en Cesarena, Aguachica, en Ocaña. Estamos por Montería, en Córdoba, en Sagún. En Huila, aquí cerquita también.
estamos en Neiva, Pitalito, San Agustín. Hacia el sur del país, en el Putumayo, estamos en San Agustín y en Villagarzón. En Caldas estamos en Manizales, en Quindío estamos en Armenia, en Tolima estamos en Ibagué, y en Valle del Cauca estamos en Cali y Buga. Y estamos gracias a nuestros aliados institucionales, asociaciones de personas con discapacidad visual, cajas de compensación, alcaldías municipales, ¿sí? Entonces articulamos acciones con estas entidades en beneficio de la población. Atendemos cerca de 700 personas mensualmente, dependiendo de la caracterización. ¿Y esas regiones cambian cada año o siempre se mantienen ahí? Aquí hay algo importante, y es que nosotros nos mantenemos en las ciudades dependiendo del índice de atención y la caracterización. Un ejemplo claro, para este año se han identificado en Yopal 34 personas que requieren del programa de rehabilitación. Organizamos valoraciones, organizamos agendamiento, organizamos tiempos de ejecución. Generalmente vamos hasta la segunda semana de diciembre. Y la intención es que se evalúan las personas, se organiza el plan de trabajo y de inclusión social, y avanzamos. Una vez que las personas alcanzan los objetivos en sus planes de trabajo, estas personas se dan de egreso, ¿sí? Revisamos finalizando año si hay más personas que requieren del servicio. Pero ¿saben qué sucede, Diego? Cuando el crack llega al territorio, esto es como una bola de nieve. Entonces muchas personas se enteran y quieren participar. Entonces fortalecemos esas bases de datos en beneficio de la población. ¿Cuál es la intención del crack? Precisamente beneficiar al mayor número posible de personas en las ciudades, en los territorios, ¿sí? Pero de no encontrar personas en el lugar donde ejecutamos acciones, le damos la posibilidad a otras, ¿sí? Claro, para este año hemos recibido solicitudes del Chocó, de Santander, de Magdalena, sí, de más municipios en Huila, pero también tenemos una capacidad instalada, sí, eso también hay que tenerlo claro. Tenemos unos alcances como entidad. Muy bien. Ahí nos gustaría que nos contaras acerca de esas historias de éxito en los territorios, y si hay alguna que tú hayas dicho, no, esta historia nos marcó con este territorio no se pudo, o sea, no nos permitieron entrar, no hubo comunicación. Yo creo que historias de éxito son muchas. Importante también establecer que esto se logra gracias a un equipo de trabajo. Yo represento un equipo de profesionales, rehabilitadores, en su mayoría educadores especiales, ¿sí? Fonoaudiólogos, docentes, que con el don de gente y amar lo que hacen se desplazan a las diferentes ciudades. Nosotros pues brindamos un acompañamiento, pero de veras que el impacto es gracias al equipo de profesionales de regionales, del crack. Hay muchos casos, ¿sí? Pero recuerdo con atención, con mucho cariño, sobre todo en el trabajo con niños. Encontrar un niño fuera en los territorios, encontrarlo descalzo, sin posibilidades de vinculación en educación, eso es duro. Y más cuando en muchos lugares hablar de inclusión social levantan pollas, ¿sí? Entonces recordar que la inclusión, pues ante todo es un derecho, no es un favor, eso debe ser claro. Y hay un marco legal que lo permite. Y por trascendencia, sí es necesario que los niños hagan parte de los espacios académicos, ¿sí? Que haya un espacio propicio para el desarrollo de los niños es impajaritable, ¿sí? Entonces, en ese tiempo pensar de educación, ¿sí? Para algunos docentes era muy fuerte. Con el marco normativo y con el apoyo también de otras entidades se logra que haya inclusión. Gracias al apoyo de ICBF en su momento, con Hogar Gestor, se recibían hace muchos años atrás recursos económicos para las familias. Estamos hablando de familias de ese mismo niño que pues comen una sola vez al día, y eso se nota. Se nota en la piel, se nota en el habla, se nota en la gesticulación, cuando una persona no come bien. Y esto es un caso general también en muchos lugares, por recursos económicos. El caso de este niño se vincula a educación, recibe apoyos de ICBF, logramos vincularlo a un gimnasio de rehabilitación, ¿sí? A partir del deporte para mejorar postura, marcha, masa corporal. Eso también incide en procesos mentales, en procesos cognitivos.
si usted respira bien, si usted come bien, si genera ejercicio, los dispositivos también se disparan, o más bien pues tienen un buen nivel, ¿sí? Posterior, esta persona se vincula a deporte, empieza a hacer ejercicio, a tener marcas, se vincula a cultura, ya está en educación, posterior se vincula a la universidad. Han pasado muchos años, estoy hablando de un caso específico, pero es gratificante saber que ese niño que estaba ya hace muchos años atrás, a esta altura está a punto de terminar estudios de pregrado como psicólogo. Entonces, realmente la propuesta de intervención, la estrategia, vale la pena. Vale la pena pensar que desde la articulación institucional, desde la autonomía de las personas y de posibilitar espacios de participación para la gente, es posible cambiar realmente las trayectorias de vida. Es pensar en futuro, es crear futuro. John, cuéntame o cuéntanos a todos y cuéntanos a todas las personas que nos oyen, que nos ven, ¿cómo fue la estrategia en Florencia? Bueno, hay algo, yo recuerdo de pronto de las etapas más interesantes, sí, que he tenido con la entidad. Etapa muy muy bonita, y es cuando me vinculo, sí. Yo llego al CRAC, la doctora Gladys siempre ha liderado la estrategia y me dan la posibilidad de llegar a Florencia, a Caquetá. Allí hay un aliado, también una persona muy querida, una mujer muy muy brillante, muy inteligente, la doctora Evelyn López. En su momento, pues la directora de la Fundación Volver a Ver. Ellos facilitaban el espacio físico y lo necesario para la gestión. La doctora Evelyn era secretaria de salud departamental en su momento y es oftalmóloga, ¿sí? Y teníamos también de la mano, o trabajábamos de la mano con la Asociación de Personas con Discapacidad Visual. En ese tiempo, Pedro Morales, ¿sí? Estoy hablando ya de cerca de unos 12 años atrás. 12 añitos. Entonces aquí pues llegamos y hacemos un mapa de actores claves. Entonces trabajamos de la mano con la Secretaría de Salud Departamental. Enviamos proyectos, ¿sí? Y conseguimos, o se accede a tiempo en terapia ocupacional. Importantísimo, ¿no? Para las personas con discapacidad, desde el modelo de rehabilitación. Este profesional apoyaba en técnicas de la vida diaria, en procesos básicos mentales, en atención, percepción, memoria, en la construcción de pinzas dedales y demás. Todo el umbral perceptivo se encargaba este profesional, ¿sí? También tuvimos el apoyo de entregas de ayudas técnicas por parte de la gobernación, en este caso de la secretaría. Existía el gimnasio Prades, aquí está Yasmín Camacho, quien de manera desinteresada atendía a todos los usuarios que participaban del trabajo en aprestamiento físico, ¿sí? Allí un tema muy interesante de nuevo, tiene que ver con rehabilitación basada en el deporte. Entonces ella trabajaba con ese tema. A partir del diagnóstico y las recomendaciones de un fisioterapeuta, ella generaba ejercicios con diferentes personas, ejercicios para la rehabilitación física. Y allí entraban la población con discapacidad visual. En ese tiempo atendíamos tan solo personas ciegas. No hablábamos de personas con residuo visual aprovechable dentro del marco de la baja visión, sino tan solo trabajamos con personas ciegas. Entonces miren que ese trabajo entre las instituciones era muy positivo. Llega también la Agencia Cultural del Banco de la República, ¿sí? Y estaba el director, actualmente él trabaja allí, el señor Ricardo Jiménez, ¿sí? Un Ricardo muy amable, daba a conocer toda la colección bibliográfica. En ese tiempo había un all reader allí, había colección en audiodescripción, libros. El libro se puede escuchar, claro, muy bonito. Entonces llegaban las personas a ese escenario, un escenario con silencio, un escenario muy bonito, con toda la infraestructura necesaria. Actualmente aún seguimos trabajando con las agencias del Banco de la República en muchas ciudades del país. Es un aliado fuerte allí, ¿sí? Ejército Nacional, sí, Ejército Nacional estuvo. Generamos en algunos momentos unas brigadas para poder identificar población en los municipios aledaños. Entonces se generaban brigadas, se hacían tamizajes visuales, revisábamos qué personas requerían del programa. Importante también saber de esas personas quiénes estaban interesadas en participar, ¿sí? Eso en cuanto a Florencia. Recordar con cariño a Fundación Luis Guanela, una entidad que ya no existe en Florencia,
pero pues ellos básicamente identificaban niños con discapacidad visual y llegaban allí bajo un modelo de internado. Entonces nosotros nos desplazábamos para atender la población, ¿sí? Articulamos con la Secretaría de Cultura y Deporte, con todo lo de deporte adaptado, posibilidad para que ellos pudiesen participar. Aún en Florencia hay campeones, hay medallistas a nivel nacional que practicaban desde niños y aún siguen rompiendo pues marcas. Importante, la articulación con el centro de adulto mayor, los geriátricos. Estando allí pues atendimos también a los ancianos que requerían del servicio. Hay muchos adultos mayores, abuelitos, que están en estos espacios, pero que no se desplazan solos, que siendo ciegos siguen siendo asistidos por los cuidadores, en este caso por los funcionarios de estos centros. Entonces ellos requieren pues un plan específico, ¿no? Hasta allí llegábamos. Recuerdo también, obviamente, la articulación con el equipo de docentes de la Secretaría de Educación en ese tiempo, el equipo de inclusión educativa, que transformaba y que buscaba cambiar la concepción que se tenía de discapacidad en las instituciones educativas. Hablar de discapacidad años atrás no es igual que a la hora. Entender que el modelo, el concepto de la discapacidad es un concepto que se transforma, que cambia constantemente. A la luz de la Convención del Derecho de las Personas con Discapacidad, pues tiene trascendencia, tiene un soporte, pero ya en sitio, en territorio, las cosas cambian. Más cuando pues muchos profes o muchas instituciones son renuentes o se hacen oídos sordos a la posibilidad de participación social. Pues es el trabajo que se hace en Florencia muy interesante, ¿sí? Pero a su vez se extiende la gestión a otros municipios. Estoy hablando de un Doncello, un municipio que está a unas 3 horas de Florencia. ¿Y qué es zona roja? Y que, ¿O fue muy zona roja hace mucho tiempo? Sí, generalmente en ese mapeo de entidades y servicios o en esa revisión de posibilidad para llegar, pues realmente nunca tuvimos dificultades de ese tipo. De pronto un par de paros armados, pero fíjate que vale la pena. Vale la pena, en ningún momento se tuvo peligro para poder ejecutar acciones, ¿sí? Y los paros armados también se avisan. Cuando se da un paro armado en los territorios generalmente se sabe en el pueblo pequeño se sabe ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces es más lo positivo, es más la ganancia que el mismo conflicto que se hace normal en ciertos espacios, ¿sí? Es un tema histórico, es un tema más bien de años atrás, ¿sí? Entonces son situaciones también que se salen de las manos. Es más bien como tratar de comprender cuál es el orden político, la relación política que hay y pues esa relación que tiene con el programa de intervención. Entonces pues ejecutamos acciones en el Doncello, ¿sí? Ejecutamos acciones en el Paujil, también un municipio de hora y media. Ejecutamos acciones en Morelia, ¿sí? Lugares fantásticos, con mucha vegetación, con espacios muy lindos, ¿sí? Muy lindos, personas magníficas, ¿sí? Ejecutamos acciones en Pitalito, Huila. Ya salimos del Caquetá y llegamos allí gracias a la doctora Evelyn López en Fundación Volver a Ver, quien facilitaba los recursos económicos y todo lo necesario, ¿sí? Gracias. Disculpa, a Andrés Cabrera. John, ¿esta fundación de la doctora Evelyn todavía existe? Aún se mantienen en Florencia y han tenido la posibilidad de crecer. Generan acciones en varios municipios del país, ¿sí? Entonces, estos son los aliados que se comprometen, ¿sí? Son los aliados que permiten aliados la estratégicos que le ponen el alma. El alma. Y que permiten hacer o construir desde la experiencia. Construimos desde lo que ya existe, desde lo que ya está construido para avanzar, ¿sí? Ya para terminar, Pitalito Huila, Andrés Cabrera, una persona con ceguera que ejecuta una fundación de personas con discapacidad allí, también nos llama. Ya han pasado varios años, este ejercicio se gestó hace más de 10 años, ¿sí? Y pues aquí lo que sobresale, lo que resalta es el compromiso de las entidades del aliado, pero también de aquellas entidades que han posibilitado el compartir
el proyectar esas rutas de inclusión social. Recordar que no es suficiente con que una persona sea autónoma e independiente. Quizás es el primer paso. Importante es que puedan participar de las rutas planteadas en educación, en primaria, secundaria, técnica, tecnológica, profesional. Si la intención es que las personas continúen con sus estudios en cuanto sea posible, ¿sí? Porque igual obedece también a un perfil, ¿sí? A unos intereses. Eso es clave. La segunda línea, ocio y tiempo libre. Todo lo que tiene que ver con deporte de recreación, competitivo, todas las artes escénicas, música, danza, cultura, todo lo que tiene que ver con bibliotecas, ¿sí? En el hacer, ¿sí? Y en la tercera línea, ¿sí? Que gracias a Ágora, Aulas de Gestión Ocupacional para América Latina, un proyecto que viene desde la FOAL, la Fundación 11 para América Latina, y que cada aquí en Colombia, con ellos gestionamos acciones hace muchos años atrás. En ese tiempo en Florencia también lo hacíamos, buscando articular acciones con el SENA. ¿Para qué? Para que las personas con discapacidad visual lograran vincularse laboralmente o tuviesen en su momento la idea de negocio, ¿sí? o de proyecto, ¿sí? De emprendimiento. Porque no hay que olvidar que muchas veces detrás de una persona con ceguera obviamente hay una familia, ¿sí? Hay una familia que requiere de los recursos económicos para poder sustituir, para poderse mantener en una sociedad tan competitiva como esta. Uh-huh. Bueno, pues creo que uno de los objetivos que pues nos podemos trazar el día de hoy, y pues para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, por favor, pues les pedimos encarecidamente, y pues ojalá y si se pueda, que nos ayuden a compartir esta información. Si se dieron cuenta, la estrategia que utiliza el CRAC no solamente acá en la ciudad, que es lo que más hemos venido siempre resaltando y recalcando, que es tan importante como la que se hace en las zonas rurales, en las zonas veredales. Entonces, pues, como les digo, espero que el objetivo de esta entrevista se cumpla y esta información llegue a los rincones a donde tenga que llegar. John, explícanos cómo es la parte del programa de extensión que se maneja en las regionales. Extensión es un programa que nace en la pandemia. Cuando llega la pandemia cambia la forma de actuar de muchas entidades, de todo. Nos cambia todo. Y obviamente el CRAC no fue la excepción. En ese momento pensábamos cómo llegar a los territorios para continuar con el programa de rehabilitación. Afortunadamente surgen herramientas. En ese tiempo, recuerdan, estaba Skype, que desaparece con Teams, con Meet, con todo el auge de Microsoft y de Gmail, sí, de Google. Entonces surgen herramientas que permiten estar más cerca de las personas, pero sobre todo son herramientas que son accesibles. Entonces la accesibilidad lo permite también la conexión, la interfaz, ¿sí? Lo que está en el entorno gráfico de los computadores y de los celulares. Entonces entrenamos a las personas en el uso, ¿sí? Y a su vez adaptamos unos contenidos. ¿Ustedes creen que es posible desde educación enseñar braille de manera virtual? Es posible, ¿cierto? ¿Cómo complicado? Pero sí es por... Sí, se puede. Y se hace complicado, ¿sí? De pronto porque no se entiende qué se requiere. Se requiere de equipos, conectividad, métodos, modelos. Recordarles que no hay un solo método de enseñanza para el braille. Hay varios. Si se cuenta con una red de apoyo, si se cuenta con los materiales, me refiero al profesional, a la persona que está allí conectada, ¿sí? Y tiene su pizarra, tiene unas indicaciones claras, tiene unas actividades para casa. Entonces miren que ciertas áreas se pueden llegar a teorizar, pueden llegar a convertir en una praxis hasta ciertos objetivos. Por ejemplo, para orientación y movilidad, ¿es posible trabajar con nociones espaciales de manera virtual? Sí. Que es arriba, que es derecha, que es izquierda, sí. Que es encima, que pero es abajo, muy complicado. ¿cierto? Claro.
Con una cámara se pueden hacer correcciones, como mejore su postura corporal, revise dónde está su mentón, a qué altura están sus hombros, ¿cierto? Y podemos iniciar marcha, ¿sí? Podemos revisar cómo está el cuerpo, cómo se está desplazando en el entorno. Podemos trabajar con técnicas pre-bastón, también se puede hacer por cámara, una protección alta, baja, diagonal, ¿cierto? Una técnica de rastreo en un lugar cerrado, eso se puede hacer. También podemos trabajar con el bastón, con los agarres. ¿Recuerdan los agarres? Vertical, diagonal. ¿Cómo se debe tomar adecuadamente un bastón? Y eso también se puede hacer de manera virtual. Lo que sí no se puede hacer de manera virtual es precisamente dar las indicaciones en lugares residenciales. Ya en el desplazamiento, en una calle, en un andén. Sí, allí requiere de un acompañamiento presencial. Entonces, ¿qué hace Extensión? Organiza los contenidos de manera virtual con también unas herramientas, audios, podcasts, ¿sí? Objetos virtuales de aprendizaje. También contamos con un e-learning, una plataforma virtual de aprendizaje, donde dependiendo de la naturaleza y dependiendo de los cursos ofertados, las personas pueden participar para fortalecer sus habilidades, ¿sí? Entonces miren que hay todo un paquete de herramientas. Y una vez que esta persona alcanza los objetivos, desde la parte teórica, desde lo que se puede de manera virtual, se acerca un profesional del CRAC a hacer unas visitas. Generalmente organizamos 2 visitas en el año para que esta persona alcance los objetivos que requieren su plan de trabajo, que son netamente pues, tratados de manera presencial. Un ejemplo claro, de nuevo, con orientación y movilidad, es desplazamiento en lugares residenciales, comerciales, cruce de calles, toma de transporte público. Eso se hace de manera presencial. Entonces mezclamos lo virtual con lo presencial. ¿Sí? Mezclamos lo virtual con lo presencial y así se han beneficiado muchas personas de varios municipios del país en los últimos años. Es la manera como llegamos. Un caso muy bonito, digo bonito porque sobresale, es agradable, ¿sí? En Ciénaga de Oro. Una persona se vincula, ya hace 2 años, se vincula al programa por extensión. Fue un éxito. Y él muy contento dijo, no, yo quiero que mis compañeros con ceguera, con discapacidad visual en el municipio puedan acceder a este programa. Se vincularon varios, encontramos varias personas también allí, a tal punto que el CRAC ejecuta acciones presenciales en el territorio. Entonces son varias las estrategias, son varios los modelos, sí, adecuamos lo necesario para dar respuesta a los territorios, a las poblaciones, a las necesidades reales y sentidas de las personas con discapacidad visual en el país. Mira que hablando ahorita de lo de las extensiones, me acuerdo porque yo fui de los que empezó mi rehabilitación en pandemia. Qué miedo tan grande el que tuve cuando me mandaron a bajar las escaleras. Y ahorita vivo en un 5º piso. Entonces se me vino a la mente eso de que mediante un celular le enseñan a uno. Me acordé de eso. Entonces, se me vino a la mente. Hay que tener también en cuenta que este tipo de acciones son progresivas, ¿sí? O anteceden. Sí. Generalmente para orientación y movilidad que se debe tener en cuenta, como lo mencioné, nociones espaciales, una muy buena postura corporal, ¿sí? Eso va ligado con atención, percepción, memoria, construcción de mapas mentales, construcción de marcha. Sí, la iniciación de marcha es clave. Recordar que el manejo de los pies cuando tú estás andando también es súper importante y eso hace que disminuya el riesgo de accidentalidad. Entonces es progresivo, obedece también a las habilidades y destrezas que tiene cada uno de los participantes. Generalmente no hay 2 planes de trabajo iguales, ¿no? Porque somos personas distintas. Todos tenemos habilidades y características independientes, ¿sí? Distintas. Entonces, aquí el secreto. El secreto es que trabajamos de manera personalizada a partir de las habilidades y destrezas con unos alcances, ¿sí? Con unos alcances específicos, con un plan de trabajo específico. Bueno, importante nuevamente, no es suficiente con ser autónomo e independiente. Es clave tener la posibilidad de vincularse a redes sociales, en educación, en ocio y tiempo libre y en empleabilidad. Entonces también llamar a las entidades públicas y privadas para apostarle a este tema de la inclusión, para construir juntos escenarios que permitan la transformación social, que permitan mejorar y cambiar, transformar las trayectorias de vida de la población con discapacidad visual. CRAC
todos por la inclusión. Muchas gracias. Vale, John, ahora una última cosita. ¿En dónde podemos de pronto, para las personas que nos escuchan, dónde pueden acceder, digamos, o buscarte, digamos, de una forma rápida? ¿O dónde pueden encontrar, digamos, más información sobre estas regionales? Bien, Crack, nos pueden ubicar en la página institucional, ¿cierto? www.crackcolombia.org.co. Nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Facebook. Tenemos una fanpage en Facebook, Nadie sin Rehabilitar Crack, ¿sí? También me pueden escribir por WhatsApp, cualquier información. Mi número telefónico es 314-596-3286. 314-596-3286, ¿sí? Mi correo electrónico, subdirección regionales, crackcolombia.org.co, ¿sí? Lo que les pueda servir con mucho gusto. Nos encontramos en páginas web y demás. A John Jairo le quiero agradecer por habernos dado esta entrevista. A Johan por acompañarnos acá. Y en la mesa de trabajo a Carito, a Elisa y a Juan David. Muchísimas gracias por estar al frente del cañón.